Buenas tardes a todos y bienvenidos a la inauguración de este primer ciclo de encuentros con la imagen que ponemos en marcha desde la Universidad de Almería como una de las grandes apuestas dentro de la extensa y variada programación que para este curso académico hemos organizado para dotar de contenido a nuestra aula de cine. En primer lugar, me gustaría disculpar la ausencia de la vicerrectora, pero un viaje de trabajo le ha impedido estar aquí en esta inauguración. En este primer cuatrimestre hemos ofertado una programación que supera las 80 actividades y todas ellas se han escogido cuidando su calidad. Así, en el aula de cine de cultura de la universidad se pone en marcha de la mano de su director Alberto Gómez Uriol con la siguiente programación. 2 cursos, uno de realización de documentales y otro de creación de personajes, un ciclo cinematográfico titulado Identidades del Sur y una serie de charlas cercanas con fotógrafos llamada Encuentros con la Imagen, y que es la que hoy comienza. Desde el vicerrectorado nos encontramos muy satisfechas al comprobar el interés que ha suscitado este ciclo formativo entre aficionados, profesionales y amantes de la fotografía del séptimo arte. Es evidente que hoy en día es esencial comprender las nuevas formas en las que percibimos y contemplamos la realidad. Compartimos la información, comunicamos el arte e interactuamos entre nosotros mismos y con la sociedad, puesto que en estos nuevos modos de interactuar son determinantes para saber interpretar el contexto actual en el que nos encontramos y la evolución y transformación que determinarán nuestras formas de comunicar en el futuro. Este ciclo, desde luego, será una excelente oportunidad para reflexionar sobre todo ello, desde la perspectiva de la fotografía, contando con las aportaciones de expertos y profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional, como Juan Manuel Castro Prieto, Pablo Julia Julián, Ricardo Martín Morales y Josep Vicent Monzó Huertas, todos con dilatada experiencia en la producción artística y fotográfica, y cuyas obras han sido objeto de numerosas publicaciones y exposiciones en nuestro país. Como sabéis, este ciclo se ha concebido con la idea de crear un ambiente distendido y cercano, de forma que a pesar de que el formato no será presencial, se propicie la espontaneidad y se facilite la interacción y la conversación con los ponentes y entre todos los participantes. También, y precisamente por su modalidad virtual, a través de este canal de YouTube, la inscripción ha sido más accesible para los interesados de fuera de nuestra provincia, lo que ha facilitado que los participantes seáis de puntos muy diversos de nuestra geografía. Estoy convencida de que esto será muy beneficioso y que las aportaciones de todos y cada uno de vosotros, vuestras inquietudes y experiencias en este campo sumarán al debate y enriquecerán enormemente el diálogo. Comenzamos hoy con el primero de los encuentros de la mano de Juan Manuel Castro Prieto. Los próximos se desarrollarán sucesivamente el 1 de diciembre con Pablo Julia Julián, el 13 de enero con Ricardo Martín Morales y finalmente el 3 de febrero con Josep Vicent Monzó Huertas. Todo un lujo de profesionales que tendréis a vuestro alcance para intercambiar impresiones, conectar con la fotografía, dar rienda suelta a la creatividad y, ¿por qué no?, para que lo que no os dedicáis profesionalmente a contar la realidad a través de la imagen, os animéis a desempeñar un papel más activo en adelante. También os invito a que participéis en este ciclo acercándoos a la fotografía como un valioso medio de aprendizaje, conocimiento y comunicación de ideas, de manera que os facilite herramientas para aportar en la generación de este discurso crítico tan necesario en nuestra sociedad actual. Me gustaría agradecer por todo ello la labor de Alberto Gómez Uriol, director del Aula de Cine de la Universidad de Almería, y también a la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía por su coordinación para configurar esta programación. Una programación con la que, en definitiva, pretendemos dinamizar y abrir cultural y socialmente las actividades que se desarrollan en nuestro campus de manera que podamos amplificar su impacto. Sin extenderme mucho más, espero que este ciclo sea ilustrativo y estimulante y que, en definitiva, cumpla con todas vuestras expectativas. Espero que disfrutéis mucho. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece, probablemente algunos de los que estáis asistiendo a esta reunión no conozcáis a nuestro invitado y os lo voy a presentar brevemente. Para este primer encuentro contamos con Juan Manuel Castro,
al que deseamos agradecerle que desde un primer momento aceptara nuestra invitación y su plena disposición a compartir con nosotros tan generosamente sus conocimientos, experiencias y opiniones. Juan Manuel Castro es economista de formación, su vinculación con la fotografía empieza en los años 70 y, como la mayoría de los autores de su generación, lo hace de forma autodidacta. A comienzos de los años 80 ingresa en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, donde conoce a relevantes fotógrafos como Gerardo Vielba, Gabriel Collado, Paco Gómez, Juan Dolcet, entre otros. A principios de los 90, en 1990 concretamente, viaja a Cuzco, a Perú, para realizar junto con el fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos los positivos del maestro peruano Martín Chambi a partir de las placas de cristal originales. Este fue el primero de una serie de viajes a distintos lugares y escenarios de Perú, y de ahí nació Perú Viaje al Sol, proyecto que se presentó en Foto España en el 2001 en el Centro Cultural de la Villa y que posteriormente itineró por España, Francia, Bélgica, Italia, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú. Ha realizado colaboraciones con distintos medios como Le Figaro, Le Monde o Le Expresso. Entre los múltiples proyectos fotográficos realizados, algunos de ellos aún en progreso, que continúan abiertos, podemos destacar su serie intimista Extraños, desarrollada a lo largo de más de 30 años, y Cespedosa. Utiliza la fotografía para evidenciar la realidad oculta tras la aparente lógica de lo cotidiano. Sus imágenes albergan siempre misterio, inquietud y belleza. Tras su fotografía se esconde una sutil simbología que las vincula directamente con cuestiones recurrentes en el imaginario del autor, como son el nacimiento, la muerte, el sexo o la religión. Ha realizado encargos para el Museo d'Orsay en el 2006, para el director de cine Alejandro González Iñárritu, Beautiful en el 2009, Bodas de Sangre para la Fábrica en el 2011, entre otros muchos. Destacar algunas de sus exposiciones como Bu en Orsay, en el Museo de Orsay en el 2007, Etiopía en Madrid en el 2009, Habitantes y Paseantes en Madrid, o las itinerantes Martín Chambi, Perú, Castro Prieto en el 2011 y Cespedosa en el 2015. Estas dos exhibidas en el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería en 2013 la primera y en 2017 la segunda. Citar algunas de sus publicaciones como Perú Viaje al Sol, con texto de Alejandro Castellotti y Lola Garrido, Extraños, La seda rota, con el escritor Andrés Trapiello, Esperando al cargo, con texto de Dimitri Ladischenki, Etiopía, de nuevo con texto de Alejandro Castellote, Cuando vuelva a tu lado, con texto de Antonio Ansón, Bodas de Sangre, Federico García Lorca, Edén, Chambi, Perú, Castro Prieto, también con texto de Alejandro Castellote. Ha recibido distintos premios como el César Vallejo en Perú, 2001, el Bartolomé Ros, Foto España en el 2002 y el de Fotografía de la Comunidad de Madrid en el 2003. En el 2015 recibe el Premio Nacional de Fotografía, que es la máxima distinción que el Gobierno de España concede a un fotógrafo. El jurado reconoció, al otorgárselo, su notable aportación a la fotografía española en su contenido y estética, añadiendo que Juan Manuel Castro ha innovado y transformado el lenguaje fotográfico tradicional desde una perspectiva personal, logrando construir imágenes que exploran las huellas latentes de la memoria. Su obra subraya aspectos oníricos y literarios de la vida cotidiana y escenarios lejanos, creando un universo propio y original. En fin, sin más preámbulos, reiterando nuestro agradecimiento a Juan Manuel por estar con nosotros, yo empezaría pues, con una primera pregunta y a partir de este momento pues, todos podéis formular las que deseéis. Juan Manuel, ¿cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Cuáles fueron tus motivaciones y tus primeras influencias? ¿Y recuerdas cuáles fueron las primeras fotografías que hiciste que colmaron tus aspiraciones de ese momento y que te motivaron a seguir fotografiando? Bien, ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Y bueno, decir que es un placer estar aquí
porque son muchas cosas las que me unen con Almería. De hecho, de la mano de Manuel Falces, expuse varias veces allá en el centro andaluz y bueno, para mí fue muy importante ese impulso que me dio Manuel. Yo le tengo en un bello recuerdo y bueno, desde aquí un saludo a él y a Matilda, a sus hijos, en fin, que le recordamos. La motivación es, yo la verdad es que siempre digo que de alguna manera yo estaba predestinado a ser fotógrafo. Curiosamente porque yo no tengo ningún antecedente familiar de fotografía, o sea, no hay ningún familiar mío que fuera fotógrafo, pero yo quería ser fotógrafo desde que tengo uso de razón prácticamente, yo no sé por qué, quizás porque donde yo dormía cuando era niño había un agujero en la puerta y se proyectaba una imagen de la calle sobre una especie de madera de contrachapado de color blanco y entonces yo veía pasar la vida por allí. Lo curioso es que yo lo veía al revés, yo no entendía por qué lo veía al revés, ¿no? Obviamente era una cámara oscura, pero para mí aquello era mágico. No sé, yo es la única explicación que le encuentro a por qué siempre quise ser fotógrafo. Es en el año 1977 cuando, merced a que mi hermana se compra una cámara y yo me la llevo, porque tenía tantas ganas que en cuanto se la compró se la pedí para ir al pueblo de mis padres, Cespedosa, que es un lugar muy importante, tú lo has mencionado cuando me has presentado, Juan Carlos, el trabajo de Cespedosa, porque ese quizás sea el epicentro no solo de mi fotografía, que lo es, sino también de mi alma. Digamos que allí es donde comienzo a hacer fotos, allí es donde lo utilizo como campo de experimentación, donde realizo la mayoría de mis trabajos, donde doy partida a otros que no tienen nada que ver con Cespedosa, pero que de alguna manera la técnica, la forma de abordarlo, ya la había probado antes en el pueblo, ¿no? Y me hablabas de cuál es la primera fotografía que tomo que puedo considerar como tal, ¿no? Y curiosamente está en el primer carrete. O sea, el primer rollo que yo tiro, que es un rollo de diapositivas Kodachrome 64, ahí ya se encuentra una imagen, además es la número 13, que es un retrato que le hice a mi abuelo y que está en el libro ese de Cespedosa que comentábamos. Y que de alguna manera para mí eso ya representa lo que después he hecho en fotografía. O sea, siempre he dado vueltas alrededor de la memoria. En primer lugar, de mi propia memoria, es decir, lo que me rodeaba, de mis recuerdos de niño, de mi familia, etcétera, ¿no? Y luego ya me metí en otras consideraciones más de memoria de tipo social, ¿no? Pero siempre lo que más me ha interesado es eso, porque creo que la fotografía, una de las principales funciones que tiene, es la de alguna manera, preservar la memoria, por lo menos la memoria visual, ¿no? Y todos sabemos que una fotografía tiene una capacidad tal de síntesis que una sola imagen te puede dar mucha más información muchas veces que un vídeo de 5 o 10 minutos. Es decir, una imagen es capaz de sintetizarlo todo de manera muy rápida y muy espontánea. Entonces esa imagen ya tiene todas esas características de memoria, de retrato a mis familiares, de los espacios de mi infancia, incluso el tratamiento. Hay como una especie de oscuridad por encima de la cabeza de mi abuelo. Es una técnica que después he utilizado redundantemente en mis trabajos. Es decir, cerraba la imagen, esta vez ya con procedimientos de laboratorio, es decir, meter la mano para quemar la parte de arriba de la fotografía, de tal manera que la imagen, la vista se concentrara en el centro de la imagen. Y eso se puede decir que son mis principios, las motivaciones. Y esas son las motivaciones que siempre deseé ser un fotógrafo. Desde que era un crío yo siempre quería ser un fotógrafo. Y continuando, ¿cuándo, cómo y por qué das el paso y empiezas a desarrollar proyectos fotográficos? Sí, esa es la madre del cordero, porque tú hablabas de cuándo descubro que realmente eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero hay otro elemento
que es el elemento, digamos, de cuando uno toma conciencia de que va más allá de tomar fotografías. Es decir, que el acto fotográfico va más allá de tomar imágenes bellas o imágenes impactantes, sino que se trata de contar historias. Y para contar una historia, a veces basta con una sola fotografía, pero hay otras veces que tienes que tomar varias para, de alguna manera, hacer un mosaico que te permita comprender mejor lo que quieres contar, ¿no? Es importante. Yo siempre he tenido el concepto de hacer fotos por trabajos, es decir, por proyectos, siempre casi lo tuve presente. A partir del año 80, 81, pongámoslos en el año 82, 83, ya tomo conciencia de que lo que quiero hacer son trabajos continuos, es decir, trabajos sobre los interiores, sobre los retratos, etcétera, etcétera. Pero en el año 90 hay un elemento muy importante, que es que conozco a Publio López Mondéjar a raíz de ese viaje que comentabas a Perú con Juan Manuel Díaz Burgos para positivar la obra del maestro Martín Chambi. Y Publio me hace ver que la fotografía está muy enlazada con la literatura. Y a partir de ese momento comienzo a viajar a Perú, como decías, pero antes de viajar me doy cuenta que lo que tengo que hacer es leer toda la literatura peruana. Y entonces comienzo una labor, hoy día le llaman investigación, yo digo simplemente una labor de leer todo lo que cae en mis manos sobre Perú para saber qué es lo que hay ahí, para saber qué es lo que me voy a encontrar. Y ese encuentro con la literatura es lo que permite que Perú Viaja al Sol tenga connotaciones, como comentaba, literarias, ¿no? Porque de alguna manera es un relato en primera persona de los viajes. Perú Viaja al Sol se compone de 9 viajes durante 11 años, en los que voy yendo periódicamente, y voy haciendo una suerte de diario, pero no tanto diario de lo que veo, sino un diario de las emociones que percibo. Es decir, si yo me encuentro en un lugar con unas personas, lo que quiero registrar en ese diario es las emociones que yo he sentido ahí, ¿no? Entonces muchas veces ese diario es una mezcla entre realidad y ensoñación, ¿no? Porque muchas veces se me mezcla la mítica, ¿no? La mítica de Perú, que era el país que yo tenía siempre en mis sueños, y se junta con la literatura y se me junta con lo que estoy viendo, y de alguna manera eso transforma la realidad, porque la fotografía para mí no siempre es la realidad, muchas veces es más un sueño, más una ensoñación, más un suceso inventado, no sé cómo definirlo, que es lo que realmente a mí me atrae de la fotografía. Es la construcción de otra realidad. Es decir, la fotografía es una transformadora de la realidad, no es la realidad, es tu visión de la realidad. Y al darle tu visión la transformas y le das un contenido que no siempre es exactamente lo que estamos viendo. O sea, la fotografía puede ser un documento, pero a mí la parte, en mi trabajo, ojo, en mi trabajo lo que más me interesa no es tanto el documento como mi visión personal sobre ello, es mi reflexión sobre eso. Son las impresiones que a mí la realidad me produce. Tu segunda actividad fotográfica es la que tiene que ver con el laboratorio. ¿Cómo te iniciaste en él? ¿Cuál ha sido tu evolución? ¿Y cómo lo vives ahora tras los grandes cambios tecnológicos ocurridos? ¿Cuál es tu relación actual? Bueno, el laboratorio yo siempre lo he tenido como una forma de ganarme la vida y tener libertad. Es decir, a mí el laboratorio me permitía ganar un dinero y me permitía poder hacer mis viajes fotográficos sin tener que responder ante nadie. Es decir, yo hasta el año 93 yo no realizo ningún encargo de nadie para hacer fotografías. Es decir, soy totalmente libre, no tengo que responder. De hecho, Perú comienzo a hacerlo en el año 90, Perú Viaja al Sol, termino en el año 2000 y yo no tengo que entregar nada a nadie ni mostrar nada a nadie. Soy más libre que un pajarito. Luego, cuando ya sale el libro y la exposición, entro en la agencia BU de París y ya comienzan a venir encargos, no solo de allí, también de aquí de
Pero vamos, que hasta el año 93, que realizo el primer encargo carta blanca, porque más que encargo, yo es que no soy fotógrafo profesional, ¿no? Yo siempre digo que soy aficionado, porque no me gano la vida con la fotografía, o sea, con encargos, no me gano la vida con encargos. No tanto la fotografía, porque sí me la gano, pero a través del laboratorio. Entonces, hasta el año 93 no comienzan a encargarme carta blanca sobre un trabajo concreto. En el año 93 me encargan hacer mi visión sobre la construcción de un barco en astilleros, pero es una cosa como muy libre, no es una cosa de decir, tienes que registrarlo todo desde el principio hasta el final, no, son mis impresiones, es cómo veo yo la construcción de un barco desde mi punto de vista muy personal, ¿no? El laboratorio yo no le doy mucha importancia, ¿para qué te voy a engañar? O sea, para mí el laboratorio es una herramienta para comunicar con las fotografías, para que las fotografías adquieran todo su significado y toda su profundidad, ¿no? Hay que hacerlo bien, pero no le doy mayor importancia. O sea, los fotógrafos que vienen a mi laboratorio ya me conocen, yo les conozco e intentamos hacerlo lo más parecido posible a como el cliente quiere, ¿no? Pero yo no le doy importancia, la importancia siempre es del fotógrafo, no del laboratorio, porque una copia la pueden hacer mucha gente, muchos laboratoristas, o no muchos, pero más de uno. Y sin embargo, la fotografía, una fotografía como la de Chema Madoz o Cristina García Rodero o Foncuberta, etcétera, 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 solo la pueden hacer ellos. Luego el laboratorio podrá ser uno, podrá ser otro. Entonces no le doy mucha importancia a esa faceta, ¿sabes? En cuanto a lo que comentabas de las transformaciones técnicas, sí, ha habido, evidentemente, la digital ha sido un cambio brutal, absolutamente brutal. Nos hemos tenido que adaptar. Yo tuve que abrir mi laboratorio digital en el año 2002, que fue cuando comienzo. Y bueno, en ello estamos, pero ya el laboratorio químico cada vez es menos, aunque dicen que está resurgiendo, pero yo no la acabo de ver. Está resurgiendo, pero a nivel muy amateur, es decir, hay gente que se lo hacen ellos en su casa. Yo como laboratorio cada vez veo un declive paulatino. Eso es una tristeza porque la calidad que tiene una copia en papel gelatina de plata es inigualable. O sea, eso, diga lo que digan los expertos de digital, no es así. O sea, la calidad de la gelatina de plata es muy, muy, muy superior a lo más que puede llegar a conseguir el digital. Y eso es así. Entonces, bueno, nos estamos adaptando con esa tristeza de que se está desapareciendo no solo una profesión, sino también una faceta de la fotografía, que es la copia de toda la vida, la copia en plata de toda la vida. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer en la vida? Es evolución. A lo largo del tiempo has desarrollado un buen número de proyectos fotográficos y al día de hoy tienes otros tantos abiertos. Hablemos de algunos de ellos. Por ejemplo, de Perú Viaja al Sol, que ya nos has dado una pequeña introducción. ¿Cómo surge y se afianza tu relación con el país andino y con la obra de Martín Chambi, que después dará pie a otro de los proyectos, que es Martín Chambi Perú Castro Prieto? Muy bien. Y que, por cierto, no está cerrado. Es un trabajo que no está cerrado y, de hecho, la pandemia me ha destrozado todos los planes porque yo pensaba continuar ese trabajo y de momento lo tengo en stand-by. Martín, el trabajo de Perú Viaja al Sol es también muy curioso porque siempre Perú era el país que yo había soñado. Quizás por los tebeos que leía de Tintín, ahora lo llaman cómic, en aquel entonces lo llamábamos tebeos. Y entonces había dos libros que eran Perú y las 7 bolas de cristal y Perú y el Templo del Sol, que de ahí viene el nombre de Perú Viaja al Sol. Tuvieron mucha influencia en mí para siempre soñar con que quería ir a Perú. Es decir, si a mí me preguntan hace 31 años, ¿qué país de la Tierra quieres viajar? Yo hubiese dicho sin dudar Perú.
pero mucho antes de lo de Martín Chambi, el tener que ir allí para ampliar las fotografías, ¿no? Pero curiosamente, Martín Chambi era el fotógrafo que yo siempre ponía como referente. O sea, yo siempre decía que para mí el modelo a seguir de fotógrafo era Martín Chambi, que habiendo nacido en una pequeña aldea de los Andes, se convierte en uno de los grandes nombres de la fotografía universal. Sí, aquello me parecía admirable, un hombre que a lomos de una mula era capaz de recorrer 80 kilómetros para llegar con sus placas de vidrio, con su cámara gigante allí al Machu Picchu para fotografiarlo. Él fue de los primeros en fotografiar el Machu Picchu en el año 1911. Él fue más tarde, no fue en el 11, creo que él iría por el 20, no sé exactamente en qué año fue, pero fue de los primeros en fotografiarlo. Entonces, fijaros qué casualidad que se me junta de repente el país favorito con mi fotógrafo favorito. O sea, es como un sueño, ¿no? Entonces se crea ahí un vínculo, primero por los sueños que yo ya arrastraba, pero encima la experiencia de positivar las fotografías de Martín Chambi con su hija allí en el laboratorio, junto con Juan Manuel. Y yo creo que hay un antes y un después de eso en mi vida. Es decir, a raíz del año 1990, cuando fuimos a Perú, hay un cambio tremendo en mi vida. O sea, no solo por lo que te comentaba de Publio López, sino también porque descubro el viaje, descubro la fotografía de viaje, descubro ese proyecto que me lleva durante 11 años a viajar continuamente. Cambia mi vida porque abro el laboratorio. De hecho, lo abro a raíz de la exposición de Martín Chambi. Y es importantísimo. Ya te digo, hay un antes y un después de ese viaje. En fin, yo siempre digo que cada trabajo tiene unas características personales. Por ejemplo, si hablamos del diario más, o sea, del libro más personal, yo te diría que es Extraños. Si hablamos del libro más íntimo, yo hablaría de Cespedosa. Si hablamos del libro más gozoso, del trabajo más gozoso, diría que Perú viaja al sol. Porque yo vivía todo el año planeando el viaje que iba a realizar al año siguiente, ¿no? Entonces, Perú, la función que tiene es ese, ¿no? Es el trabajo más, más gozoso, es donde más he disfrutado con la fotografía. A ver, un momento. Marina, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hola. Perdón. Hola, Juan Manuel, de nuevo. Bueno, primero felicitarte por tu gran labor fotográfica y bueno, tu impresionante carrera en el mundo de la fotografía, que personalmente disfruto muchísimo. Y bueno, quería comentarte porque antes mencionabas cómo el fotógrafo capta la realidad propia del entorno y cómo tú lo hiciste en Perú. Era un lugar que además has comentado que siempre quisiste visitar. Y ha hablado de cómo te imbuiste de la literatura peruana antes de viajar allí. Y mi pregunta es como filóloga, ¿de qué modo te ayudó la literatura a entender y captar la sociedad y cultura peruana? Y sobre todo, ¿cómo te ayudó a ti la literatura en tu labor fotográfica? Sí, hay varios autores que son claves, ¿no? Entre ellos, el más importante es César Vallejo, el poeta, ¿no? Porque la poesía es capaz de transmitir emociones, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo yo quiero también transmitir con la fotografía, ¿no? Entonces ese es fundamental en cuanto a transmisor de emociones, ¿no? Pero luego hay otros autores, como Ciro Alegría, que lo que me permiten es descubrir cómo es la gente de Perú. Es decir, su historia, pero también su carácter, idiosincrasia, cómo han afrontado la vida, las vicisitudes que ha pasado la población de Perú. Y eso te da una carga que te permite, cuando llegas al sitio, entiendes cosas, sabes por qué es. Yo recuerdo la primera vez que fui a Perú en el año 90, yo notaba que, sobre todo en el mundo andino, tenían como un sentimiento ahí de inferioridad, ¿no? Como no te miraban de frente a los ojos,
les costaba, los niños huían casi, y sin embargo ahora cuando he ido el año pasado que estuve, ha pegado un cambio el país tremendo. Y entonces ahora la principal diferencia que yo noto en Perú actualmente es que se sienten orgullosos de sus raíces. Y entonces, antes no hablaban en quechua. Si sabían hablar en castellano, no hablaban en quechua contigo, porque como que les daba vergüenza, ¿no? Incluso entre ellos, en las ciudades, no hablaban en quechua. Y hoy día, en cuanto que pueden, hablan en quechua. En las ciudades y en todos lados, ¿no? Es decir, ha habido una toma de conciencia de la importancia de su cultura. A mí eso me parece fantástico. O sea, cómo ese orgullo, cómo han recuperado el orgullo de su cultura ancestral, ¿no? Esa es la principal diferencia que he visto. Pero cuando yo iba allí, sobre todo en los primeros viajes, yo me daba cuenta de por qué pasaba eso. Y es que empieza uno a leer y empieza uno a conocer lo que era el pongo, por ejemplo. El pongo era una figura de semiesclavitud, que era que el terrateniente tenía varias comunidades que vivían, pongámoslo entre comillas, en sus fincas, ¿no? Que evidentemente estaban expoliadas previamente a esas comunidades, ¿no? Entonces a las comunidades lo único que les quedaba era trabajar las tierras del terrateniente. Tenían sus propias tierras, pero la inmensa mayoría eran del terrateniente. Entonces, como una forma de pago que tenía el terrateniente por dejarles utilizar sus tierras, era la figura del pongo, y era que al mes cada comunidad le tenía que dar una persona como un trabajador gratuito. Es decir, llegaba un joven de una comunidad, se iba a casa del terrateniente a trabajar gratis durante un mes. Al mes se iba y venía otro. Entonces ese es un sistema de semiesclavitud. Si iban por una acera, el indio se tenía que ir a la otra acera. Es decir, vivían totalmente sojuzgados, ¿no? Porque la jerarquía, las clases sociales eran tremendas. Incluso ya os digo que hasta el año 90 se notaba eso. O sea, no tan fuerte como antiguamente, pero seguía habiendo ahí una discriminación, ¿no? Hoy día ya no. Eso yo prácticamente ya no lo veo. O sea, eso ya ha desaparecido. Pero la literatura es la que me permite saber lo que es eso. Hay una cosa que se llaman, por ejemplo, los trabajos comunales, el reparto de trabajos comunales, que es que en muchas comunidades indígenas todavía se lleva una práctica prehispánica que es el reparto de los trabajos comunales. Es decir, todas las semanas la autoridad del pueblo encargada de ello dice, bueno, pues mira, fulanico se va a encargar de limpiar las acequias. Menganito va a arreglar el camino de no sé qué que se ha deteriorado. Zutanito tiene que ir a arreglar no sé cuándo. Entonces reparte los trabajos que son de la comunidad entre los vecinos, ¿no? Cuando yo veo eso, veo a un hombre que está ahí con un papel y alrededor la gente, están hablando en quechua, pero yo sé qué es lo que está pasando, porque lo he leído. Lo he leído antes en los libros de Ciro Alegría y bueno, a través de eso, a través de los libros de Manuel Escorza, de Mario Vargas Llosa, voy conociendo cómo es la cultura y eso. Es muy importante la literatura. Yo es que siempre he creído que la literatura es lo que más cerca está de la fotografía, más que el vídeo y más que el cine. Porque los fotógrafos contamos historias. Nosotros lo contamos con imágenes y los escritores lo cuentan con palabras. Pero estamos muy próximos, porque son historias lo que estamos contando. Y yo me encuentro, no digo que esté más próximo, pero sí que yo me siento más próximo de un escritor que de un cineasta. O sea, me interesa mucho más la literatura que el cine o el vídeo, que teóricamente deberían de ser más próximos a nosotros. Pues estoy totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por la ilustrativa respuesta. Gracias a ti, Marina. Buenas tardes, soy Luis de la Poza y quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué supuso para ti un proyecto como Extraños y qué representa en tu trayectoria? ¿Cómo surge Etiopía
y qué reto supuso para ti. Bien, como he comentado antes, Extraños es quizás el trabajo más personal. ¿Por qué es más personal? Porque es autobiográfico. En Extraños de lo que estoy hablando es de mí mismo. Estoy hablando de mis miedos, de mis obsesiones, en fin, de todo aquello que me inquieta. Y además lo utilizo como una forma de catarsis. Es decir, muestro mis miedos para de alguna manera exorcizarlos. Mientras que Perú viaja al solo, Etiopía, sobre todo Etiopía, es un trabajo más exterior, más ventana. Extraños es un trabajo espejo. Es decir, a Etiopía me asomo a una ventana para ver ese país y en Extraños me miro en un espejo para verme a mí mismo a través de la fotografía. Y además Extraños utiliza un lenguaje metafórico, muy simbólico, mientras que en Etiopía es un lenguaje más directo, más frontal. Es decir, no tiene tanta fotografía oculta. Es decir, Extraños no puedes verlo en un sentido literal. Es decir, la primera impresión, la primera imagen no es la verdadera, porque es un símbolo. Es decir, cuando yo fotografío en Extraños una vaca desollada, por ejemplo, que es el inicio del libro, en realidad no estoy fotografiando una vaca desollada, ese es simplemente el aspecto exterior. Lo que estoy reflejando es que con esa foto me estoy abriendo a mí mismo en canal para contar cómo soy yo en el interior. Es decir, yo soy la vaca desollada. La portada, que es un niño mirándose en un espejo, en realidad no es simplemente una foto, un retrato de un niño que se está mirando en un espejo. No. Ese niño me representa a mí de niño, de pequeño, viéndome a mí mismo. Es decir, el libro me estoy mirando a mí mismo. Y además Extraños está estructurado en 4 partes fundamentales. Tiene alguna más, pero las más importantes son la infancia como generadora de personalidad, el espacio íntimo personal, el sexo como símbolo del ciclo de la vida y la muerte. Esos son los 4 grandes temas de Extraños. Y esos temas los toco, como os digo, siempre de una manera simbólica y metafórica. O sea, realmente Extraños, puesto en comparativamente con Etiopía, son 2 trabajos completamente diferentes. No solamente porque uno utilice color también y el otro solo utilice blanco y negro, sino también por el concepto del libro. O sea, uno es una cosa personal y lo otro es un ensayo, una reflexión en torno a un país, ¿no? Etiopía, me preguntabas las dificultades y cómo me enfrenté a ese trabajo, ¿no? Como he dicho, Etiopía es un trabajo más científico, más cerebral. Y el principal problema que me encontré es que era todo muy exótico. O sea, es un país tan exótico, que es facilísimo irse a los niños con las moscas, a las mujeres pintadas, a los hombres con los Kalashnikov. Todos esos estereotipos que tiene Etiopía, ¿no? Entonces, desde el primer momento quisimos huir de esos estereotipos en este libro, porque yo eso ya se había hecho 1000 veces y no me interesaba, ¿no? Y entonces lo que hago es buscar dentro de la sociedad etíope qué es aquello que ha cambiado con el paso del tiempo, es decir, ver cómo se va transformando una cultura que era milenaria, cómo la cultura occidental va penetrando en esa cultura, la va cambiando, la va transformando, y entonces me gustaba buscar ese choque cultural. Es decir, muchas de las fotografías, en la misma portada, por ejemplo, se ve a una joven Hammer, que está sentada en unas sillas de metal estrambóticas, que no tienen nada que ver con su cultura, pero ella sigue teniendo su peinado a base de manteca y barro, con su falda de cabra, pero ella ya lleva una camiseta, ya no va con el pecho al aire, como iban habitualmente o como van sus madres, y además
lleva como un bolso, que es una calabaza, que podría ser un elemento tradicional, pero la forma en que lo coge como lo cogería cualquier muchacha occidental un bolso. Es decir, hay un choque total, una mezcla total entre dos culturas. Y eso es una cosa que se repite en el libro. Hay otro elemento del libro que se repite continuamente y es una violencia contenida que hay siempre en esa sociedad. O sea, siempre hay como una violencia latente ahí y se nota continuamente. De hecho, el libro está estructurado, hay una parte de religión, hay otra parte del choque cultural, hay otra parte que es el choque entre lo científico y lo animista, y hay finalmente la parte de la violencia larvada que existe en esa sociedad. Dificultades, bueno, ya sabemos que un país así tan duro siempre te encuentra dificultades, no voy a ponerme a contar anécdotas, pero vamos, hasta me han secuestrado y he tenido 1000 historias en Etiopía. Pero bueno, nada de importancia, no dramaticemos, que no es para dramatizar. Me secuestraron durante una tarde para que les pagara un dinero, pero nada más. No. En fin, no sé si he contestado con eso a tu pregunta, Luis. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Nada, a ti. Buenas tardes, Juan Manuel. Sí. Soy Pepe Jiménez. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a quien ha tenido la idea de esta iniciativa, no sé si la Asociación de Amigos del CAF, junto con el aula de cine de la universidad, que curiosamente no sé por qué esta actividad la organiza el aula de cine y no el aula de fotografía, pero de eso ya hablaremos otro día. Quiero daros las gracias por esta iniciativa que nos permite hablar y conocer de tú a tú prácticamente, aunque sea a través de una pantalla, a gente tan importante como Juan Manuel Castro Prieto, que para mí es hoy por hoy uno de los fotógrafos que más han influido más a lo largo de todo el tiempo que llevo conociéndole, porque tengo que confesar que quizás hasta 2017 no sabía quién era, Juan Manuel. Tuve la oportunidad de ver CP2 en la sala principal de Tabacalera y a partir de ahí descubrí algo que no conocía en fotografía, que era cómo se fotografían los fantasmas, cómo se fotografía algo que realmente está ahí pero no está ahí. Me viene a la cabeza una frase de la poetisa Louise Gluck, la poetisa estadounidense, que dice algo así como que solo miramos una vez en la infancia, que el resto es todo memoria y recuerdo. Y un poco tengo que volver a Cespedosa porque yo creo que es el trabajo, el proyecto que más me ha impactado de todo lo que he visto tuyo. Y por hacerte preguntas bastante retóricas y bastante concretas a la vez también, porque se trata ni más ni menos de que algunas de esas imágenes que yo tengo ya grabadas en mi imaginario, como esa palangana donde llega la luz directa de no se sabe muy bien de dónde, pero es una luz potente y definida, que abre el trabajo en el libro y que creo que también era el cartel de la exposición. ¿Qué representa esa foto para ti? Pero no solamente esa, también me interesa saber, por ejemplo, otra que es anterior, la famosa El Tratillo del Cura, si no recuerdo mal, de 2015, que es un espacio que un poco se sale de contexto. No sé por qué todo lo que se cuenta en Cespedosa tiene que ver, lógicamente, con el pueblo, pero también mucho más con tu infancia y tu familia, ¿no? Y entonces no sé si ese recuerdo, ese espacio concreto forma parte también de esa infancia, si tú has estado ahí viendo algo y por eso fuiste a buscar luego ese lugar, o si es algo que te has encontrado a lo largo de todos los años que he ido haciendo fotografía con este proyecto. Y por último hay una imagen que me impactó muchísimo, es la de esta niña que tiene un ojo que mira en otra dirección, no se sabe muy bien a dónde, pero que es una imagen tan impactante que yo creo que cualquiera que la haya visto recuerda perfectamente en cualquier situación que se la haya encontrado, ¿no? Y bueno, eso es un poco esas tres imágenes que para mí son icónicas, no solamente de tu trabajo, sino también de mi imaginario visual. ¿Qué representan para ti? ¿Por qué están en el proyecto? Y si me puedes contar alguna anécdota más en torno a ellas. Y por último, una pregunta que es ineludible. Perdona si te estoy sobrecargando mucho el disco duro. No, se me olvidarán cosas, pero bueno, te te lo recuerdo si se te olvida. Quizá una pregunta de tipo técnico. Yo sé que este proyecto ha utilizado diferentes cámaras, pero principalmente esas cámaras antiguas de gran formato, ¿no? De cámaras de placas. Y el porqué de esa elección un poco también, ¿no? Y también por deformar esa realidad que gracias a los objetivos descentrables se puede hacer
y es imposible de hacer si no es con ese tipo de cámaras o por otra cuestión de tipo más personal. Bueno, voy a comenzar porque es largo lo que me preguntas. Bueno, como ya he comentado antes, Cespedosa es mi trabajo más íntimo. Es decir, es un trabajo de 40 y tantos años en el lugar que es el epicentro de mi alma y de mi fotografía, ¿no? Yo siempre vuelvo continuamente, incluso después de haber terminado el trabajo de Cespedosa, he seguido yendo allí y continúo haciendo trabajos, ¿no? Hablabas de 3 fotografías. Una era la fotografía de la palangana. Es una fotografía simbólica. Que titula La memoria del agua, si no recuerdo Sí, mal. se titula La memoria del agua, ¿no? Porque de alguna manera lo que quería simbolizar es que yo intento atrapar en las manos una luz que se me escurre como agua entre los dedos. O sea, ese es el simbolismo de la fotografía. Y era muy representativo, ¿no? Porque tú intentas coger el agua en la mano y el agua se te va escurriendo y con ella se va el rayo de luz que intento atrapar. La anécdota de la fotografía, esto surgió, es del año 2015, y había un agujero en el tejado de una de las casas que forman parte de mi memoria, pero ese rayo solo se hacía visible si algo pasaba a través de ese rayo de luz, ya sabéis, si hay polvo, y entonces para hacer ese rayo teníamos que echarle humo de tabaco, fumar para conseguir que se hiciera visible ese rayo, porque era fundamental que el rayo fuera visible, ¿no? Entonces tuvimos que repetir la escena 3 o 4 veces, que con una cámara de placas es complicado el tema. Y bueno, al final quedó la foto, que no es una foto perfecta, porque está un poco movida las manos, pero hay que tener en cuenta que era un tiempo de exposición a lo mejor de 2 o 3 segundos. Pero bueno, se consiguió el efecto que quería. Esa era una imagen, ¿no? Y ya te digo que es simbólica y por eso es la portada del libro, porque simboliza un poco cuál es mi afán, que es el atrapar algo tan líquido, tan evanescente como es la memoria. La otra fotografía que hablabas era la del teatrillo del cura. Curiosamente, yo el teatrillo del cura, yo nunca lo viví de niño. O sea, no era uno de mis espacios de mi infancia. Pero mi madre me había hablado infinidad de veces de que ella, cuando era niña, había actuado en el teatro del cura. O sea, te estoy hablando de hace a lo mejor 70 y tantos años, 80 años. Y yo pensé que eso ya no existía. Y cuál no sería mi sorpresa que en el año 2009 mi prima me dijo, oye, ¿quieres entrar a la casa del cura? ¿Que puedo pedirle la llave al cura? Digo, sí. Y cuando entro y me encuentro con el teatrillo, de repente me encuentro que eso forma parte de mi memoria, pero forma parte de lo que me había contado mi madre. Entonces, para mí eso me pareció un hallazgo mágico. Era como abrir una puerta y encontrarte ahí la cámara del tesoro, ¿no? Me pareció algo maravilloso. Eso fue en el año 2009, no 2015. Y bueno, para mí es mi memoria, de alguna manera es mi memoria porque son las historias de mi madre, ¿no? Es la vida de mi madre. La foto de la niña que tiene una muñeca, te refieres a eso, ¿no? Es una muñeca que tiene el cuerpo de un color y la cabeza de otro color completamente diferente. Y tiene un ojo mirando a Cuenca y el otro para el otro lado, ¿no? Esa forma parte de un trabajo que no lo he podido terminar. Tengo que reconocer que hay trabajos que no se pueden terminar porque son tan complejos que no se pueden terminar, que lo llamo equilibrio inestable. Equilibrio inestable son aquellas imágenes en las cuales yo estoy fotografiando un hecho cotidiano en donde no está pasando nada especial. Pueden ser incluso momentos que parecen agradables, parecen felices, pero hay algo ahí que de alguna manera nos está diciendo que ese equilibrio está a punto de romperse. Es decir, que el equilibrio está en un equilibrio inestable y se puede romper, ¿no? Hay elementos dentro de la fotografía que son inquietantes, que te están hablando de alguna manera de que ahí se puede
En Cespedosa hay varias fotografías de equilibrio inestable. Son esas imágenes inquietantes. Claro, a esa me refería un poco cuando hablaba de esa imagen tenorírica que parece que está fotografiando algo que no es corpóreo, que es etéreo, que no existe, que está ahí, parece una aparición más que una fotografía. Y que da miedo. Y da muchito, sí. Porque de hecho, bueno, hay otra foto, no sé si la recuerdas, que se ve un dormitorio con mucha luz y tal, así desenfocado y tal, y hay una muñeca encima de la cama. Y hay un cuadro que aparece el ángel de la guarda. Hay unos niños con los ojos vendados y hay un ángel de la guarda que le está vigilando al niño, ¿no? Ya la posición del ángel es inquietante. Hoy día eso ya se vería así un poco raro. Pero es que además si tú miras los ojos de la muñeca, eso sí que es inquietante. Si quieres hacer el ejercicio de mirar el ojo y verás que la muñeca es súper inquietante, porque además tiene un ojo medio abierto, el otro medio cerrado, es inquietante. Y es porque Cespedosa no todo es memoria. Hay una parte del trabajo de Cespedosa que habla de la memoria, pero hay otra parte que no es la memoria, sobre todo la parte final del libro, no es memoria. Son sueños, son divagaciones, son cosas inquietantes, muy, muy inquietantes. Hay otra imagen, no sé si la recordarás, que aparece una figura humana metida en el agua, envuelta en un sudario, que es una imagen de una plástica muy, muy bella, pero es un muerto, al fin y al cabo, parece un muerto. De hecho, el que estaba ahí casi se asfixia para hacer la fotografía, ¿no? Hay otra serie dentro de Cespedosa que lo hago en colaboración con un primo sobrino mío y un amigo y otro amigo que es el que estaba metido dentro del sudario, que es como un juego que llevamos entre los tres. Es decir, ellos me posan, ellos inventan sus personajes y yo tomo la fotografía. Entonces hay una fotografía que se ve a Luis Miguel, no, perdón, a Jaime, que está como mirando clavos tirados en el suelo, ¿no? O hay otra que tiene como dos cruces colgadas de las manos. Son fotografías que no se sabe muy bien qué es lo que quiero contar, son fotografías inquietantes. Pero requieren una puesta en escena también, entonces tenéis que preparar todo Sí. el atrezo y... Sí. Y luego hay otro trabajo dentro de Cespedosa, que en Cespedosa está apenas esbozado, porque lo desarrollé luego más tarde, que es Gabinete de Curiosidades, que son naturalezas muertas que compongo, son fotografías totalmente compuestas, con elementos que voy encontrando, que voy comprando, que me van dejando, y lo que hago es que los coloco, hago las naturalezas muertas en lugares que tienen un significado para mí, porque he vivido allí en la infancia, como en la Casa del Cura por toda la implicación que os he comentado antes. En fin, son lugares que para mí tienen una importancia. Y entonces lo voy colocando y lo que son naturalezas muertas también metafóricas, también simbólicas, porque con ello lo que estoy transmitiendo son, como siempre, como hacía con extraños, son mis miedos, mis inquietudes, aparece continuamente la muerte, son naturalezas muertas de una gran belleza plástica. Ahora mismo, mañana, inauguro una exposición aquí en Gijón, que es donde estoy ahora mismo, por eso me veis tan oscuro, porque no sé cómo conseguir. Espera, voy a intentar dar la luz, a ver si consigo que haya un poquito más de luz, porque si no voy a acabar en negro. Bueno, poco hemos ganado, pero bueno. Bien, pues Gabinete de Curiosidades, porque los hago como a modo de mi gabinete de curiosidades, ya está en Cespedosa. Porque es que Cespedosa no es un trabajo único, son muchos trabajos. Como son 40 y tantos años, primero hago un tipo de fotografía, luego va evolucionando a otro, trabajo con formato de 6x6, luego me paso al formato 20-25 blanco y negro, trabajo con Polaroid encadenado,
luego paso a trabajar con 20-25 en color y finalmente para hacer la memoria y finalmente el 20-25 en color, pero para hablar de lo que tú comentabas, de esos fantasmas, de mis miedos y demás, ¿no? Y por eso hay tantos formatos diferentes, ¿no? Porque son momentos diferentes de mi trabajo. Eso sí, en los últimos años prácticamente ya con lo único que trabajo con la cámara de 20-25. Por lo menos en trabajos como Cespedosa, como Solovki, como, en fin, lo que estoy haciendo en Perú actualmente, lo que hablaba Juan Carlos de los trabajos que tengo empezados, aparte de ese que comentaba de Perú Castro Prieto, donde sigo la huella del maestro Chambi, lo que hago con ese trabajo es meterme en la piel de Martín Chambi, pero 80 años o 90 años después. Pero porque necesitas preparar esas placas tú mismo también. O sea, quiero decir, no hay material hecho para trabajar con ese tipo de cámaras. Tienes que hacer tú todo lo que es la emulsión y todo lo demás. No jodas. Quieres emular al maestro, digo, lo mismo te has metido en ese charco también, ¿no? ¿Tú sabes lo que es hacer una placa de color? Me imagino. No. Afortunadamente eso existe y lo comercializan. Ahora me han dicho que lo han cogido los chinos y no sé yo si habrá suministro, pero de momento hay suministro de placa negativa de color de 2025. También lo hay de blanco y negro. Para que el blanco y negro ya no trabajo. Hay veces que convierto el color, lo convierto en blanco y negro para mi trabajo de Caín, porque hay otro trabajo que tengo empezado, que es Caín, que es la continuación de Extraños. Es decir, desde que yo saco Extraños en el año 2004 hasta el año 2021, yo he seguido haciendo fotografías que corresponden a Extraños. Porque Extraños no es un trabajo que yo haga, diga, voy a hacer Extraños, no. Yo estoy en Perú y de repente aparece una fotografía que es de Extraños. O estoy en Etiopía y aparece una fotografía que es de Etiopía. Y entonces de vez en cuando lo que hago es que lo recojo, voy cogiendo las fotografías que son de Extraños de un lado y de otro y las meto en un paquete, en una carpeta. Y entonces me pongo a analizar qué es lo que he hecho. Entonces ahora estoy preparando Caín, que lo quiero sacar en forma de libro, que es muy parecido a Extraños, porque en realidad es como si dijésemos la evolución de Extraños, porque es mi propia evolución. Es decir, Caín no es Extraños. Tiene mucha unión con Extraños, pero es otra cosa diferente. Por ejemplo, los grandes temas que había, que recordáis que eran la infancia, el sexo, etc., eso ya prácticamente desaparece. Y entonces lo que me he dado cuenta cuando recojo todas esas fotos que tienen un alto componente intuitivo, es que ya los principales temas son la muerte y la religión. Y entonces me preguntáis, bueno, ¿y por qué la religión? Cuando yo soy agnóstico. Pues no lo sé. Pues quizá porque van de la mano, Juan Manuel, porque no... A lo mejor es que no soy tan agnóstico. Claro. A lo mejor es que estoy cagado. Esto está, yo creo que la religión funciona porque alude al miedo atávico que tenemos a la muerte. Si no, claro, nadie creería en un Dios superior ni alguien que nos puede sacar de ese marrón, que es un marronaco insolucionable, porque detrás de la muerte nadie sabe lo que hay, pero todo el mundo sabe que es una puerta que hay que cruzarte a los detrás. Sí, y que es mejor que no. Pero bueno, pero es así. Entonces es una puerta que hay que cruzar y de alguna manera los demonios van por dentro, ¿no? Uno lo negocia de una manera, otro lo negociamos de otra. Y lo que hay es lo que hay. Es decir, Caín es así. Es un trabajo durísimo, mucho más duro que Extraños. Extraños había concesiones a la plástica, concesiones a la belleza, a la memoria, al recuerdo, a la nostalgia. En Caín no. Caín es un trabajo durísimo. Muy, muy duro. Juan Manuel, hay una mano levantada, Alicia, no sé si puedes intervenir. Hola, buenas tardes, sí. Hola, Alicia. ¿Qué tal? Bueno, voy a agradecer yo también a la Universidad de Almería y claro a la asociación del CAF por la difusión también de la actividad que está siendo muy interesante y a usted también, por supuesto, Juan Manuel, su colaboración, su sesión, que está siendo súper interesante. Y bueno, yo sí que me gustaría lanzar
son en realidad una serie de preguntas encadenadas que van alrededor de lo mismo y si me lo permitís voy a tocar un poco de tierra, que hemos estado hablando de, de la vida y de la muerte, que me parece súper interesante. Pero bueno, pues al final, no sé si es por la edad, pero no me queda otra más que, más que tocar tierra. Y era que me gustaría preguntarle, ha hecho varias veces alusión a, por ejemplo, cómo la literatura es una manera de construir un imaginario. Y ha resaltado la importancia de cómo a través de la fotografía el fotógrafo pues tiene la responsabilidad o la oportunidad de construir su propio mundo desde lo que está viendo. Y me gustaría preguntarle qué consejo le daría o qué recomendaciones le daría a alguien pues, que fotografía y que está interesada en seguir construyendo su mirada y a fin de cuentas en aprender a fotografiar, porque yo creo que hay muchos cursos de fotografía desde según qué perspectivas, pero mucho me temo que poco se habla, o por lo menos yo en cuanto a mis alumnos, lo que están deseando es de que les diga lo que significa la A de la ruedecita de su cámara en lugar de construir su mirada. Entonces quería saber sus recomendaciones o sus consejos en relación a esto, sobre todo ahora que la imagen es sedentaria, ¿no? O sea que más que nunca es importante tener un discurso, no sé si propio, pero bueno, elaborado. Bueno, es complicado, es complicado dar consejos, porque claro, lo primero que hay que hacer es crear una base técnica para que por lo menos puedan saber hacer fotografías. Es decir, hoy día con las cámaras tan automáticas y los móviles y tal, es como que es muy fácil hacer una fotografía, ¿no? Entonces primero hay que darles un soporte técnico, es decir, un mínimo para que sepan que hay otros mundos técnicos, ¿no? Que no es meramente apretar un botón en automático, sino que hay que buscar otras cosas, ¿no? Hay que buscar una forma de expresión personal, ya sea a través de un color característico, ya sea a través de unos contrastes, ya sea, en fin. Y sobre todo, una vez conseguido ya ese nivel técnico básico, creo que lo que hay que hacer es, de alguna manera, hacerles reflexionar sobre qué es lo que quieren contar con la fotografía. Si es simplemente hacer fotos bonitas o si por el contrario quieren contar algo con esas fotografías. Y esa es la madre del cordero, pero vamos, tú misma lo has dicho, ¿no? Hay que cargar de contenido a la fotografía, ¿no? No vale simplemente con una técnica, no vale simplemente con hacer fotos bellas. Hay que ir mucho más allá de ello, ¿no? Y pocos consejos te puedo dar, es simplemente, como todo buen profesor, lo que tiene que hacer es hacer sentir, hacer vivir la fotografía a sus alumnos. Es decir, que el entusiasmo que tú tienes con la fotografía lo sepas transmitir a tus alumnos. Eso es básico y fundamental. Y ello implica un seguimiento, ello implica un compromiso. Antes hablabas del compromiso del fotógrafo y no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Creo que los fotógrafos tenemos obligaciones. Tenemos una obligación que es la de registrar lo que nos rodea. Es decir, ya sea tu entorno personal, ya sea el entorno donde te mueves, ya sea la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero tenemos la obligación, porque esa es una de las principales características que tiene la fotografía, ¿no? Que es preservar, como ya lo he dicho antes, al principio, ¿no? Es preservar la memoria, es guardar un registro de la sociedad, ¿no? Ahora, actualmente, estamos intentando conseguir que se cree el Centro Nacional de Fotografía, que lleva aparejado, obviamente, el Archivo Histórico Fotográfico Nacional, que no existe tampoco, y que es fundamental. Hay archivos, hay muchos archivos fotográficos, pero están repartidos, no están conectados entre sí. Es decir, alguien del Centro Andaluz de la Fotografía a lo mejor no tiene acceso a saber lo que tiene el archivo de Girona, o en fin, hay miles de archivos repartidos y es evidente que unirlos es imposible, no se puede unir físicamente, porque no lo permitirían, porque cada uno es suyo y es suyo, pero sí se pueden unir virtualmente. Entonces creo que es importante el guardar esos archivos porque es la memoria de nuestra sociedad. La fotografía es memoria de nuestra sociedad, como lo son la literatura, como lo es el cine, etcétera, etcétera. Es importante y hay que salvaguardarlo.
No sé si con eso he contestado tus preguntas o... Sí, muchísimo. Y lo único que sí que me gustaría preguntarle acerca de todo lo que usted está comentando es, para ese enriquecimiento o para esa construcción personal de la mirada, usted comentaba, por ejemplo, en el caso de Perú, pues como la literatura, ¿no?, que estuvo leyendo alrededor de, en este caso, de este proyecto personal. No sé, por curiosidad, por incidir un poco en esto, en esta construcción que... Porque me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, pues que no lo sea el cine para usted, ¿no?, o que no lo sea tanto como lo puede ser la literatura. Entonces, pues nada, quería, si podía profundizar un poquito más alrededor de esto, de cómo la literatura puede ser, u otro medio, puede ser una manera de construir, porque de nuevo, si me lo llevo al territorio del aula, ¿no?, estoy segura que al principio cuesta un poco que puedan entender, o incluso las personas que se puedan iniciar en la fotografía, pues a lo mejor uno dice, bueno, pues ¿por qué voy a aprender más o voy a construir más mi mirada leyéndome un libro que cogiéndome una publicación de la agencia Magnum, ¿no? Supongo que tiene que ver con la limitación, o sea, el cine tiene más recursos probablemente visuales que un libro, y que por lo tanto que la cámara fotográfica, pero bueno, quería saber su opinión en relación a esto. Bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Eso de que el cine tiene más registros visuales que la fotografía. No, yo, o sea, en realidad tampoco es mi opinión. Lanzo, pregunto. O sea, supongo que si lo pensase me interesaría más el cine, pero bueno, era solo una pregunta. Sí, yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, porque el cine es una construcción. Es una construcción. Mientras que la fotografía se apoya en la realidad. El cine, digamos que es una construcción de la realidad, una construcción más o menos falsa de la realidad. Bueno, eso son ideas personales mías, pero vamos, yo pienso que es mucho más verdad la fotografía que el cine. Pero bueno, eso no voy a entrar en discusión porque es una cosa como muy subjetiva y como muy personal, ¿no? Lo que sí que voy a entrar en el tema de la literatura, que era la pregunta original, ¿no? Hablabas antes de que la fotografía hoy día tiene un alto componente, creo haberte entendido, conceptual, es decir, tú los trabajos los tienes que justificar mucho. Y actualmente hay una parte muy importante de los trabajos, que es la investigación. Es decir, cuando alguien emprende un proyecto, tiene que investigar de qué va a abrir ese proyecto. En realidad siempre se ha investigado. La pólvora no se ha descubierto ahora. Es decir, es lo que yo te comentaba, cuando yo comienzo Perú Viaja al Sol, antes de seguir adelante con el proyecto, lo primero que hago es investigar qué es lo que voy a fotografiar. Eso lo puedes hacer a través de los libros históricos, lo puedes hacer a través de artículos, la Wikipedia, en fin, puedes hacerlo de mil maneras. Pero una de las maneras más bellas de conseguirlo es a través de la literatura, leyendo a los principales autores peruanos, descubres el mosaico de la sociedad peruana, el pasado, el presente y las proyecciones a futuro. Entonces creo que es muy importante la literatura por eso, ¿no? Porque no es tanto un análisis descriptivo de lo que ha pasado, de lo que está ocurriendo, sino que hay una interpretación del escritor o del poeta. Por eso decía que César Vallejo para mí es muy importante, porque lo que me transmite son emociones, no me transmite descriptivamente, me transmite emocionalmente. Es decir, toda fotografía tiene que tener una estructura intelectual o conceptual. Y para conseguir esa estructura tienes que tener un soporte que puede ser la literatura, puede ser el cine, puede ser la investigación a través de toda la documentación que pueda haber sobre ese tema, pero lo que está claro es que tienes que apoyarte en algo. Lo otro es pura intuición y eso tiene las patitas cortas. Y la intuición te puede valer para ciertas fotografías de ciertos trabajos, pero no para un continuo. No sé, es que ya más no te puedo contar del tema de la literatura. Creo que más o menos la idea que yo tengo la he dejado, creo que está bastante clara, ¿no? Es una fuente de motivación, es una fuente de emociones. De acuerdo, muchas gracias. Nada, a ti, Alicia.
Juan Manuel, Sí. háblanos de la agencia BU. ¿Cómo llegas a ser miembro de ella y qué ha supuesto en tu desarrollo creativo? Una agencia tan importante y tan singular fotográfica. Bien, yo entro en la agencia BU a raíz de Perú Viaja al Sol. Es decir, yo, pero como os he comentado, Perú Viaja al Sol, estuve 11 años trabajando en ello, pero yo no le enseñaba el trabajo a nadie. Y cuando por fin lo saco en el año 2001, lo saco en el Festival de Foto España, con la suerte de que el día de la inauguración acuden pues, todos los invitados que había de otros países allí al festival, ¿no? Digamos que fue la exposición inicial del Foto España de ese año, del año 2001. Allí estaban y hubo una sinergia, ¿no? Entre toda la gente que iba de mi parte y todo, se generó una sinergia que yo vi como mucho entusiasmo por parte de la gente. Y una de las personas que estaba allí era Cristian Cuyol, que es el creador, el director el que fuera director de la agencia BU. Y yo le conocía porque había colaborado con él para trabajos de Cristina García Rodero y de otros autores, pero él nunca había visto mi trabajo, porque yo no se lo había enseñado. Y entonces estuvo toda la inauguración diciéndome, pero ¿por qué no me enseñaste esto? ¿Por qué no me has enseñado esto antes? Te voy a matar. ¿Por qué no me lo has enseñado? Digo, porque no estaba terminado. ¿Cómo te lo voy a enseñar si no está terminado? Y entonces, cuando volví a Francia, al cabo del poco tiempo, me dijo que sí quería entrar en la agencia BU. Bueno, yo le dije que sí. Y bien, la relación ha sido magnífica en todos estos años con la agencia, luego se fue Cristian, pero bueno, la gente que está ahí siempre he tenido una relación fantástica con ellos. Lo que sí que acabó ya cuando entré en la agencia BU fue la tranquilidad. O sea, yo hasta entonces, yo hacía mis cositas, me iba a Cespedosa, me iba a Perú, hacía lo que me daba la gana. Y a raíz de entrar en la agencia me empiezan a venir encargos. Me empiezan a encargar que si vete a Vanuatu a fotografiar a una gente que cree que van a venir los americanos y le van a traer el progreso, o me mandaban a fotografiar a una gente que eran surfistas, en fin, temas concretos, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante, pero de alguna manera ya no soy yo el que controla mi tiempo. Es decir, paso a depender de lo que otros me encarguen, ¿no? Pierdo libertad. Es decir, es una cosa de doble filo, que bueno, yo estoy a gusto en la agencia, me encuentro bien, pero ya no soy tan libre como cuando no estaba. Es decir, he obtenido muchas cosas, pero también he perdido libertad. Pero bueno, todo se va situando y ya prácticamente no me encargan nada. Tampoco quiero yo que me encarguen. El último encargo fue un trabajo en Tánger, que me permitió descubrir una ciudad fantástica, que no la conocía bien, había estado un par de veces, pero no había penetrado en el alma de la ciudad porque no había tenido una persona de allí que me guiara, ¿no? Y ahora a través de mi amigo Farid, que es un conocedor estupendo de allí, de la ciudad, pues me ha hecho amar esa ciudad, ¿no? Entonces eso se lo debo a la agencia BU, que me ha permitido conocer una ciudad fantástica, ¿no? En fin, es una relación sobre todo enriquecedora, de conocer gente, de viajar. Tiene su contrapartida, que es el esfuerzo. Hoy mismo me estaban pidiendo que escribiera una cosa sobre un trabajo mío. Otro día me piden otra cosa. Es decir, implica un sacrificio en ese aspecto. Pero bueno, pero estoy contento. La verdad es que es una agencia importante, me ha dado a conocer en el mundo entero. Y bueno, yo no puedo decir más que cosas buenas de la agencia BU. En 2015 te dieron el Premio Nacional de Fotografía. ¿Qué opinión tienes de él y qué consecuencias ha tenido para ti? Bueno, el Premio Nacional de Fotografía es importante, muy importante, obviamente, ¿no?
A lo mejor no tanto como se piensa la gente, pero sí hay un cambio de actitud para contigo. O sea, no tanto a mí no me cambia, yo sigo haciendo exactamente lo mismo, pero sí cambia la percepción que tienen los demás de ti, ¿no? O sea, ya no eres Juan Manuel Castro Prieto, eres un premio nacional de fotografía. En realidad, el Premio Nacional de Fotografía muchas veces es un mero accidente, ¿no? Depende de quién esté en el jurado, gana uno o gana otro. Entonces, siempre es discutible. Todos los años hay discusiones, pues esto no está, y todos discuten, ¿no? Bueno, cada uno intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? En mi caso concreto, bueno, no sé, me imagino que te abre puertas, te facilita las cosas, de cara a que si tú quieres sacar un proyecto, por lo menos te van a escuchar, te van a hacer más caso, pero eso no significa que vayas a conseguir más financiación, por ejemplo. Porque yo los proyectos que he sacado hasta ahora, Solovki, por ejemplo, sí, hemos conseguido que varios lugares hayan aceptado el participar en el proyecto, pero hemos tenido que luchar mucho para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, te abre puertas, pero tampoco es que te abra totalmente la puerta. Tú tienes que seguir peleando para conseguir lo que quieres. Y no hay que darle tampoco demasiada importancia por lo que decía, ¿no? Depende del jurado, ganan uno o ganan otros. Y has mantenido una estrecha relación a lo largo del tiempo con el Centro Andaluz de la Fotografía, prácticamente desde sus inicios, tanto dirigiendo talleres de formación como presentando alguno de tus proyectos, como hemos hablado en la presentación. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el centro y qué opinión tienes de él actualmente? Desde el primer momento, como ya he comentado, Manuel contó conmigo. De hecho, ya en el año, creo que fue en el año 92, si recordarás, Juan Carlos, expuse estos paisajes, los días-noches, los paisajes imaginados, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y después creo que llevamos extraños, es decir, siempre ha habido una continua relación, di varios talleres de fotografía, tanto de laboratorio como de trabajo de fotógrafo. Es decir, siempre ha habido una comunicación fantástica con todos vosotros y bueno, siempre que voy por Almería voy a ver, o sea, siempre ha habido muy buena relación con el centro y la sigo teniendo y quiero seguirla manteniendo, obviamente, porque para mí es parte de mi vida, ¿no? Todo tiene mucha importancia y el centro la ha tenido. ¿Cómo le veo actualmente al centro? Lo veo mal. Lo veo mal en el sentido de que os tienen acogotados. Sin dinero, hace poco tuve una reunión de la mesa sectorial y entonces me dicen que bueno, que ya existe el Centro Andaluz de la Fotografía y que la fotografía ya está en los museos. Y le digo, ¿me estás hablando del Centro Andaluz de la Fotografía que le tienen descabezado y sin dinero? ¿Ese es el ejemplo que tú me estás poniendo de las cosas bien hechas? O sea, yo no sé qué percepción tienen por ahí los de la mesa sectorial o lo que tiene el Ministerio de Cultura, pero vamos, os tienen muy mal. Y ese es un problema de falta de respeto por la fotografía, a la postre, de que no quieren apostar por la fotografía. ¿Por qué no quieren? La pregunta es, ¿por qué no apuestan por la fotografía? ¿Y quiénes son los mayores enemigos de la fotografía? ¿Quiénes son los que se niegan a que se cree un Centro Nacional de Fotografía? ¿Y por qué? Pues yo tengo mis propias ideas, ¿no? Y una de ellas es que a lo mejor son los propios museos los que no quieren que se cree un nuevo museo. Porque además, en el fondo, creo que tienen envidia de la fotografía. O sea, creo que la fotografía es un lenguaje con tanta presencia en toda la sociedad, porque la fotografía es un sistema, no es solo la fotografía de autor, también está la fotografía de publicidad, de moda, de bodas, científica, de fotoperiodismo, etcétera, 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 etcétera. Y todo ello tiene ramificaciones en la sociedad. Todos sabemos que cuando se hace una buena exposición de fotografía,
se llena. Y para que se llene una exposición de arte moderno, tiene que ser un artista súper consagrado. Si no, no puede competir con la fotografía, porque es un lenguaje mucho más fácil, mucho más asequible para todo el mundo, ¿no? Y eso es una cosa que envidian y a la vez desprecian, porque dicen, no, una cosa que la entiende todo el mundo, que es muy fácil de leer, no tiene mayor mérito, ¿no? Bueno, es más que discutible. Estás muy comprometido e implicado con la plataforma para la creación del Centro Nacional de la Fotografía que acabas de mencionar. ¿En qué consiste exactamente el trabajo que estáis llevando a cabo? ¿En qué punto se encuentra ahora? ¿Qué papel crees que puede jugar el CAF o instituciones similares de otras autonomías, dependiendo del modelo por el que estáis teorizando, el modelo sobre el que estáis pensando se va a construir ese centro? ¿Qué papel puede jugar el CAF en el caso andaluz y otros en el caso de otras comunidades? Voy a contar un poco la historia de la creación de la plataforma por el Centro de la Fotografía y la Imagen. Esto surge cuando la pandemia, que hablando con Gervasio Sánchez, nos indigna que no solamente no están dando ninguna ayuda a los fotógrafos cuando lo estaban pasando fatal, muy en especial los fotógrafos de prensa y también los fotógrafos de lo social, y encima el Ministerio cierra la Subdirección General de Bellas Artes, que era de las pocas que hacía exposiciones de fotografía. Entonces aquello nos indigna y planteamos enviar una carta al ministro de Cultura firmada por todas las grandes figuras de este país. Entonces esa carta la firmamos todos los premios nacionales vivos, más todos los premios WordPress Photo, etcétera, etcétera, ¿no? Eran en total pues más de 50 personalidades del mundo de la fotografía. Entonces el ministerio accede a tener una reunión con nosotros, pero no viene el ministro recibe a los toreros, pero a nosotros no nos recibe, nos manda al secretario de Estado, que es un hombre ya mayor, de 70 y tantos años, y que nos trata como perros. La única expresión que se puede aplicar es como perros. O sea, nos trata con un desprecio, con un despotismo, con una falta de sensibilidad absoluta y total. Pensemos que estaba hablando con Cristina de Midel, con Gervasio Sánchez, con Chema Conesa, conmigo, como una representación de los 50. Y nos mandó al mínimo vital, y entonces eso nos enfadó más todavía. Creamos una comisión para crear ese centro de la fotografía y la imagen, que era una de las peticiones que le hacíamos. Una de las peticiones era las ayudas a los fotógrafos que lo estuvieran pasando mal, y entonces nos mandó al mínimo vital, a la ley del mínimo vital. Y otra de las cosas que le pedíamos era la creación del centro de la fotografía y la imagen. Y entonces nos dice que eso ya lo hablaremos cuando termine la pandemia. Entonces creamos la comisión para ir preparando el camino para hacer posible la creación de ese centro de fotografía, ¿no? Y bueno, en esa comisión pues hay fotógrafos, hay gestores culturales relacionados con la fotografía, en fin, hay una gran variedad. Hay fotógrafos de corte más conceptual, hay fotógrafos fotoreporteros, hay fotógrafos fotógrafos puros. Es decir, es una cosa como muy abierta, porque lo que queremos dentro de la comisión es que esté representada toda la fotografía. Esa comisión decide crear una plataforma, una especie de asociación, para tener una representatividad delante de cara al ministerio, que actualmente creo que son 7.000 personas las que se han apuntado a esa asociación, con vistas a tener la mayor fuerza. Y vamos elaborando un proyecto de centro que, como este país es como es, que es un país autonómico, no hay otra manera de hacerlo más que sea una red. Es decir, una red que una distintos centros, tanto los ya existentes como los que se puedan crear a partir de aquí. Es decir, que sea una red al estilo de Francia, donde hay un montón de centros y están todos coordinados
o por lo menos conectados. Cada uno tiene su personalidad propia, tiene su personalidad jurídica, es decir, no dependerán orgánicamente más que de los que dependa cada uno, no dependerán del centro de fotografía e imagen, pero sí están coordinados de alguna manera, están unidos, enlazados, para que lo que haga un centro lo pueda saber otros centros y si le interesa algo de lo que haga, pueda compartirlo. Es decir, compartir actuaciones, ¿no? Hablaba antes del portal virtual donde puedas conocer toda la obra de todos los fotógrafos del Estado y también la fotografía antigua, aunque una esté depositada en un archivo en Gerona y el otro esté depositado en un archivo en Almería. ¿Os recordáis que lo comentaba al principio? Hay otro tema que luchamos también, que es por el tema de la educación en la universidad, la educación fotográfica. Actualmente no existen grados de fotografía. Si uno quiere estudiar fotografía, lo único que puede estudiarla es como asignatura de otro grado, pero no existe un grado específico de fotografía. Creo que tan solo hay uno, medio privado, medio público. Y estamos hablando ya con varias universidades, como la Universidad de Alcalá de Henares, como la Universidad Complutense, para que creen grados de fotografía. Creo que vamos por buen camino. Y con el Ministerio, claro, el crear un centro significa dinero porque tienen que mantenerlo. Entonces se les hace muy cuesta arriba, pero ya por lo menos han aceptado crear una mesa en la cual podamos hablar de cómo podría ser ese centro y cómo es el modelo de centro que queremos. Entonces estamos en ello. Hay ya varias ciudades que se han ofrecido edificios para albergar a ese posible centro de fotografía e imagen. Es decir, hay más interés por parte de varias ciudades que por parte del Estado, pero el Estado ya por fin ha aceptado sentarse con nosotros. En un principio ya os he comentado que el secretario de Estado antiguo nos trató muy mal. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Bueno, aparte de esa mesa con la administración, vamos a seguir teniendo contactos con diferentes ciudades y diferentes centros para ir avanzando a ver qué se podría crear, qué se necesitaría, etc. Vamos a organizar una serie de actuaciones, vamos a organizar un simposio de gente especialista en fotografía antigua para que nos hablen de conservación, restauración del material antiguo, pero también personas que hablen, que haya ponencias sobre la fotografía actual, cómo promocionar la fotografía española, cómo ayudar a los jóvenes creadores fotográficos de hoy día. Hay la parte esa de universidad que os comentaré y también una parte del simposio se dedicará a la fotografía comercial, la fotografía de encargo. No a la fotografía de autor, sino a la fotografía de encargo. Lo que os comentaba antes, de fotoreportaje, de fotografía de publicidad, de moda, de lo social. Porque queremos que sea la casa de todos, no solamente de los fotógrafos artistas, sino que sea de todos. Que de alguna manera represente a todo el mundo. Y bueno, ese es el intento. ¿En qué manera podía afectar al CAF? Pues muy sencillo. Para empezar, hacer ver a las autoridades andaluzas que tienen que volver a apostar por el Centro Andaluz de la Fotografía. Si se ve que en todas partes se está potenciando la fotografía y el CAF le tienen ahí arrinconado, de alguna manera podéis decir, mirar a ver qué es lo que está pasando, que nos estamos quedando atrás. Aparte se van a crear unas sinergias que creo que serán importantes para todos. No solamente para el CAF, sino para todos los centros ya existentes, que todos tienen problemas. De hecho, ya nos han venido varios centros que se han creado para ver en qué manera podríamos colaborar. Es decir, yo creo que será muy importante esa labor de conexión entre todas. En Francia está funcionando muy bien. Parece ser que primero lo hicieron, pero no funcionaba bien hasta que crearon una especie de oficina coordinadora, que es la que enlaza a todos los distintos centros. Y a partir de ahí parece ser que está funcionando muy bien. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta por parte de los asistentes?
Veo alguna pregunta que pregunta Alicia, ¿dónde se puede ver la actividad de dicha plataforma? Tú introduces centro de fotografía e imagen y estamos tanto en web como en Facebook, como Instagram y como en Twitter. O sea, tú pones en el buscador eso y verás que lo puedes encontrar ahí fácilmente, es muy sencillo. Bueno, pues llegamos al final de este encuentro con Juan Manuel, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que nos ha ofrecido. Asimismo, agradecerles también a todos los participantes su asistencia, emplazándoles a un nuevo encuentro para el 1 de diciembre a través de esta misma plataforma. En este caso será con Pablo Juliá. Y nada más. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer compartir y ojalá que en un futuro el Centro Andaluz de la Fotografía vuelva a adquirir toda la importancia que ha tenido siempre. Y bueno, que ahí estaremos desde la plataforma para apoyaros en todo lo que haga falta.